Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde el amor, la pasión y las historias que nos roban el aliento son los protagonistas. ¡Qué gusto tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a viajar juntos, pero no a cualquier lugar. Nos vamos a Turquía, esa tierra mágica donde los paisajes son de ensueño y las historias de amor, simplemente, te atrapan desde el primer instante. Prepárense para suspirar, para emocionarse y quizás, hasta para derramar alguna lágrima, porque hoy vamos a hablar de las novelas turcas más románticas que no te puedes perder. Sí, esas que te hacen creer en el amor verdadero, en los finales felices y en esos giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de romance, viajes y muchas sorpresas más. Y si ya son parte de esta hermosa familia, gracias de corazón por su apoyo constante. Sus comentarios y likes son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no duden en dejar su huella digital. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas turcas. Preparen sus pañuelos. La primera parada de nuestro viaje amoroso es con una novela que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenzicus, o Pájaro Soñador. Esta historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora y llena de energía que trabaja en una tienda de comestibles, pero sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre ellos es instantánea, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, secretos y malentendidos. Lo que hace especial a Erkenzicus es la frescura de sus personajes, los paisajes espectaculares de Estambul y la forma en que la historia explora temas como la libertad, la autoaceptación y la importancia de perseguir tus sueños. Además, la actuación de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente magistral, logrando transmitir la pasión y la ternura de sus personajes de una manera que te hace suspirar a cada momento. Si buscan una historia de amor ligera, divertida y con un toque de aventura, Erkenzicus es la opción perfecta. Pero adentrémonos un poco más en este nido de amor y veamos por qué esta serie ha volado tan alto en el corazón de tanta gente. Erkenzicus no es solo una historia de amor, es una celebración de la autenticidad. Sanem, con su espíritu libre y su torpeza encantadora, representa a la mujer moderna que lucha por encontrar su lugar en el mundo sin perder su esencia. Can, por otro lado, es el arquetipo del hombre que busca una conexión genuina, alguien que vea más allá de las apariencias y valore la honestidad. La dinámica entre ellos es chispeante y llena de momentos cómicos, pero también está cargada de una profunda conexión emocional. El éxito de Erkenzicus también radica en su capacidad para transportarnos a Estambul, una ciudad que se convierte en un personaje más de la historia. Las calles empedradas, los bazares bulliciosos, las vistas panorámicas del Bósforo, cada rincón de Estambul está impregnado de magia y romance. La serie aprovecha al máximo esta belleza, regalándonos escenas visualmente impresionantes que complementan a la perfección la narrativa. Pero Erkenzicus no solo es romance y paisajes bonitos. También aborda temas importantes como la presión familiar, las expectativas sociales y la importancia de la amistad. Los amigos de Sanem, Ayhan y Zeysey, son personajes entrañables que aportan humor y apoyo a la historia. La serie también nos muestra las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad tradicional, pero lo hace de una manera optimista y empoderadora. En definitiva, Erkenzicus es una serie que te deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de calidez en el corazón. Es una historia de amor que te hace creer en la magia del destino y en la importancia de ser fiel a ti mismo. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Prepárate para volar alto con Sanem y Can. Nuestra siguiente parada nos lleva a una historia más intensa y dramática, Karasevda, o Amor Eterno. Esta novela nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de origen humilde, y Nihan, una chica rica que vive en un mundo de privilegios. A pesar de las diferencias sociales, su amor es profundo y sincero, pero se ve truncado por las presiones familiares y las circunstancias de la vida. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado, mientras que Kemal se marcha de Estambul para buscar una vida mejor. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza, dispuesto a recuperar el amor de Nihan y a desenmascarar los oscuros secretos que rodean a su familia.
Karasevda es una novela que te atrapa desde el primer capítulo gracias a su trama llena de suspense, intriga y pasión. La historia explora temas como el amor prohibido, la ambición, la venganza y la lucha por la justicia. Además, la actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es impresionante, transmitiendo la intensidad y el dolor de sus personajes de una manera que te llega al corazón. Si buscan una historia de amor apasionada, dramática y con un toque de thriller, Karasevda es una opción que no se pueden perder. Prepárense para llorar a moco tendido. Pero, ¿qué hace que este amor eterno sea tan inolvidable y por qué sigue resonando en el alma de los espectadores? Karasevda es mucho más que un simple romance, es un estudio profundo sobre las consecuencias de las decisiones, el peso del destino y la fuerza del amor verdadero. Kemal y Nihan son personajes complejos y atormentados, atrapados en una red de circunstancias que parecen conspirar en su contra. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una llama que se niega a extinguirse a pesar de los obstáculos. La serie destaca por su ritmo vertiginoso y sus giros argumentales inesperados. Cada capítulo te deja al borde del asiento, ansioso por saber qué pasará a continuación. La venganza de Kemal es un hilo conductor que mantiene la tensión constante, pero también sirve como catalizador para explorar los conflictos internos de los personajes. El personaje de Emir, interpretado magistralmente, es uno de los grandes atractivos de la serie. Su maldad es calculada y despiadada, pero también muestra momentos de vulnerabilidad que lo hacen aún más interesante. La relación entre Emir y Nihan es tóxica y destructiva, pero también está marcada por una extraña dependencia. Karasevda también es una crítica social a la desigualdad y la corrupción. La serie nos muestra cómo el poder y el dinero pueden corromper a las personas y cómo las diferencias sociales pueden separar a los amantes. Sin embargo, también nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. La banda sonora de Karasevda es otro elemento clave de su éxito. Las canciones melancólicas y apasionadas acompañan a la perfección las escenas más emotivas, intensificando las emociones y creando una atmósfera envolvente. En resumen, Karasevda es una serie que te marca para siempre. Es una historia de amor que te hace llorar, reír y reflexionar sobre el sentido de la vida. Si estás buscando una novela turca que te haga sentir emociones intensas y que te mantenga pegado a la pantalla desde el principio hasta el final, Karasevda es la opción perfecta. Prepara tus pañuelos y adéntrate en este mundo de pasión y drama. Ahora vamos a cambiar un poco de tono con una novela que combina romance, comedia y un toque de fantasía, Sen Kalkapm, o Llama a mi puerta. Esta historia nos presenta a Eda, una joven estudiante de arquitectura que pierde su beca y se ve obligada a trabajar como florista. Su camino se cruza con el de Serkan, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una relación llena de tensión, risas y por supuesto, amor. Sen Kalkapm es una novela que te engancha desde el primer momento gracias a la química entre los protagonistas, la frescura de su guión y la belleza de los paisajes de Estambul. La historia explora temas como la ambición, la amistad, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Además, la actuación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es encantadora, transmitiendo la diversión y la pasión de sus personajes de una manera que te hace sonreír a cada instante. Si buscan una historia de amor divertida, romántica y con un toque de fantasía, Sen Kalkapm es una opción que les encantará. Además, ¿quién no se enamoraría de Serkan Bolat? Pero analicemos más profundamente por qué esta serie ha conquistado los corazones de tantos espectadores alrededor del mundo. Sen Kalkapm es una bocanada de aire fresco en el mundo de las telenovelas turcas. Su trama, aunque sencilla, está llena de encanto y humor. La premisa del contrato de noviazgo es un recurso clásico en la comedia romántica, pero la serie lo reinventa gracias a la personalidad de sus protagonistas y a la dinámica entre ellos. Eda es una joven independiente y decidida, que no se deja intimidar por Serkan ni por su mundo de lujo. Su optimismo y su sentido del humor son contagiosos, y su pasión por la arquitectura es inspiradora. Serkan, por su parte, es un hombre frío y distante, obsesionado con el trabajo y con el control. Sin embargo, a medida que conoce a Eda, empieza a abrirse y a mostrar su lado más vulnerable. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, y su actuación es uno de los grandes atractivos de la serie. Su complicidad traspasa la pantalla, y es fácil creer en el amor que surge entre Eda y Serkan.
Además del romance, Senkalkam también destaca por sus personajes secundarios, que aportan humor y calidez a la historia. Las amigas de Eda, Melo, Ceren y Fifi, son un grupo inseparable que siempre está ahí para apoyarla. Los empleados de Art Life, la empresa de Serkan, también son personajes divertidos y entrañables. La serie también es un escaparate de la belleza de Estambul. Los paisajes urbanos y los espacios interiores están filmados con cuidado y elegancia, creando una atmósfera visualmente atractiva. La moda también juega un papel importante en la serie, con Eda luciendo looks modernos y sofisticados que marcan tendencia. En definitiva, Senkalkam es una serie que te hace reír, suspirar y soñar. Es una historia de amor que te recuerda que a veces, las cosas más inesperadas pueden traer la mayor felicidad. Si estás buscando una comedia romántica que te levante el ánimo y te haga creer en el amor verdadero, Senkalkam es la opción perfecta. Prepárate para enamorarte de Eda y Serkan. Continuamos nuestro recorrido con Ask Laftan Al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta es otra comedia romántica que te robará el corazón. La historia gira en torno a Hayat, una joven de pueblo que vive en Estambul y se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y distante que al principio no soporta a Hayat. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre ellos evoluciona y se dan cuenta de que están enamorados. Ask Laftan Al Lamaz es una novela ligera y entretenida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Destaca por sus personajes carismáticos, situaciones cómicas y la química innegable entre Hande Erçel y Burak Deniz. Si buscas una comedia romántica clásica con un toque turco, esta es tu opción. Pero profundicemos en lo que hace que este amor, sin palabras, sea tan cautivador. Ask Laftan Al Lamaz se adhiere a la fórmula probada y verdadera de la comedia romántica, pero lo hace con un encanto y una energía propios. La historia de una chica humilde que se enamora del rico heredero es un clásico, pero la serie logra mantener la frescura gracias a sus personajes y a las situaciones cómicas que se derivan de la mentira de Hayat. Hayat es una heroína entrañable y con la que es fácil identificarse. Su sinceridad y su espíritu luchador la hacen admirable, y su torpeza la convierte en un personaje divertido. Murat, por su parte, es el típico hombre rico y arrogante que necesita ser ablandado por el amor. Sin embargo, a medida que conoce a Hayat, empieza a mostrar su lado más sensible y vulnerable. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y su actuación es uno de los grandes atractivos de la serie. Su complicidad traspasa la pantalla, y es fácil creer en el amor que surge entre Hayat y Murat. Las escenas románticas entre ellos son dulces y apasionadas, y las escenas cómicas están llenas de energía y humor. Además del romance, Ask Laftan Al Lamaz también destaca por sus personajes secundarios, que aportan humor y color a la historia. Las amigas de Hayat, Asli y Pek, son un contrapunto perfecto a su personalidad, y los empleados de la empresa Sarte, donde trabaja Hayat, son personajes divertidos y extravagantes. La serie también es un escaparate de la moda turca. Los looks de Hayat son modernos y elegantes, y los trajes de Murat son impecables. La música también juega un papel importante en la serie, con canciones pegadizas y románticas que acompañan a la perfección las escenas más emotivas. En resumen, Ask Laftan Al Lamaz es una serie que te hace reír, suspirar y soñar. Es una historia de amor que te recuerda que las diferencias sociales no son un obstáculo para el amor verdadero, y que a veces, las palabras no son necesarias para expresar lo que sentimos. Si estás buscando una comedia romántica ligera y entretenida, Ask Laftan Al Lamaz es la opción perfecta. Prepárate para enamorarte de Hayat y Murat. Y para finalizar nuestro viaje, les quiero recomendar una novela que combina romance, drama y un contexto histórico fascinante, Muhteşem Yzyl, o El siglo magnífico. Aunque no se centra exclusivamente en una historia de amor, la relación entre el sultán Suleimán y Hürrem Sultán es uno de los pilares de la trama. Hürrem, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa más poderosa del Imperio Otomano, es un personaje fascinante que desafía las convenciones de la época y lucha por el poder y el amor de su sultán. Muhteşem Yzyl es una producción ambiciosa y visualmente impactante, con una ambientación cuidada y un vestuario deslumbrante. Si te gusta la historia, el drama y las historias de amor complejas, esta novela te fascinará. Prepárate para sumergirte en el intrigante mundo del Imperio Otomano y para conocer a personajes inolvidables.
Pero exploremos más a fondo por qué esta serie histórica ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Muhteşem Yzyl es una epopeya histórica que te transporta al corazón del Imperio Otomano en su apogeo. La serie narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos y influyentes de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una mujer que desafió las convenciones sociales y se convirtió en una figura clave en la corte otomana. La serie destaca por su ambiciosa producción y su cuidada ambientación. Los palacios, los trajes, las joyas, cada detalle está recreado con precisión y elegancia, creando una atmósfera visualmente impresionante. La música también juega un papel importante en la serie, con melodías épicas y emotivas que acompañan a la perfección las escenas más dramáticas. La relación entre Suleimán y Hürrem es el eje central de la trama. Su amor es apasionado y tormentoso, y está lleno de intrigas y desafíos. Hürrem es un personaje fascinante, una mujer inteligente y ambiciosa que no duda en utilizar su astucia para conseguir sus objetivos. Suleimán, por su parte, es un gobernante poderoso y carismático, pero también un hombre atormentado por sus responsabilidades y por su amor por Hürrem. Además del romance, Muhteşem Yzyl también explora temas como el poder, la ambición, la lealtad y la traición. La corte otomana es un mundo de intrigas y conspiraciones, donde cada personaje lucha por su supervivencia y por el favor del sultán. La serie también es un escaparate de la cultura otomana. Las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, cada aspecto de la vida en el Imperio Otomano está retratado con detalle y respeto. En resumen, Muhteşem Yzyl es una serie que te sumerge en un mundo fascinante y te hace reflexionar sobre la historia, el poder y el amor. Si te gusta la historia, el drama y las historias de amor complejas, esta serie te cautivará desde el primer momento. Prepárate para adentrarte en el intrigante mundo del Imperio Otomano. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las novelas turcas más románticas que no te puedes perder. Hemos viajado por historias llenas de pasión, drama, comedia y fantasía, con personajes que nos han robado el corazón y paisajes que nos han hecho soñar. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo y que hayan encontrado alguna novela que les interese ver. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que nos ofrece la televisión turca. Hay muchísimas más historias esperando ser descubiertas, así que los invito a explorar y a compartir sus recomendaciones en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para descubrir nuevas historias de amor. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora cuéntenme en los comentarios cuál de estas novelas es su favorita. ¿Conocían alguna? ¿Recomendarían alguna otra? Los leo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones enamoradizos. Les mando un abrazo gigante y muchísimo amor. Hasta la próxima.